Muy buenas tardes a todos. Pues es un honor presidir esta inauguración, este acto de inauguración del curso académico 21-22 en el Centro Asociado de la UNED, en esta magnífica ciudad de Lugo. ¿Qué? Está encendido. Sí, está encendido, sí. Y en primer lugar, bueno, muchas gracias a todos y bienvenidos a la UNED. En primer lugar vamos a tener lectura de la memoria del curso académico del curso anterior por parte del secretario del Centro Asociado, don Alejandro Prieto Marzaña. Gracias. Hola, COCAL, máis de 6.000 estudantes recibiron servizos do noso centro. Durante este curso impartíronse no centro 22 grados de ES e un microgrado. O curso de acceso para maiores de 25 e 45 anos e 5 idiomas do CUID. Para a titularización de 392 materias contouse cun cadro de 87 titores. O centro tamén colaborou activamente co funcionamento do campus noroeste, que dende o curso 15-16 está formado por todos os centros asociados das comunidades autónomas de Asturias, Castela e León, Extremadura e Galicia, compóndose dun total de 14 centros. O centro de Lugo tutelou 79 materias a nivel intracampus e recibiu 194 materias dende outros centros do campus. O centro de Lugo tamén se encargou da tutela de 21 materias intercampus. Os profesores do centro asociado empregaron a ferramenta AVIP para titularizar as súas materias. Todas as materias das titulacións do centro foron emitidas en webconferencia e algunhas por Teams. Ademais, impulsamos a titoría en diferido, para que todos aqueles estudantes que non poden presenciar as titorías en directo poidan estudar dun xeito totalmente adaptado ás súas circunstancias e achegándonos cada vez máis, si cabe, ao alumnado. O PAS e os titores do centro recíclanse constantemente mediante a súa participación en diversas actividades formativas. Os membros do PAS participaron en 25 actividades de formación de temática variada e os titores en 4. O Centro de Lugo ten unha presencia moi activa nas redes sociais, conseguindo así unha comunicación e interacción enormemente dinámica e fluida cos seus usuarios. No pasado curso académico incrementouse dicha presencia nas redes, coa creación dun canle de YouTube, 2 canles de LinkedIn e a reactivación do canle de Telegram. Nas que xa estaba presente, creceu de forma exponencial, destacando o crecemento dun 88% en Facebook. A colección bibliográfica do centro medrou ata os 7.657 documentos, todos eles incorporados ao catálogo xeral do Sistema Integrado de Xestión Bibliotecaria. En canto ás estatísticas de emprego da biblioteca, durante este curso realizáronse un total de 1.990 préstamos domiciliarios. É importante destacar o práctico, que grazas á colaboración dun gran grupo de entidades proporciona aos estudantes un achegamento ao mundo laboral.
mellorando as súas posibilidades de inserción no mesmo. Este curso asignáronse 4 novos convenios coas seguintes entidades: Álvarez Real SL, Concello de Castropol, Diaconía e Red de Acción Social e os Mayos SL, as que queremos manifestar o noso máis profundo agradecemento. Durante o pasado curso desenvolveuse unha variada e ampla programación de extensión universitaria tanto no centro asociado como nas súas aulas dirixida á sociedade luguesa en xeral e aceitadas as necesidades desta poboación. Celebráronse un total de 111 actividades de extensión universitaria de tipo presencial online a través de streaming e videoconferencia, 35 máis que no curso 19-20, que contaron coa participación de 5.200 estudantes, o que supuso un incremento de 2.309 con respecto ao curso anterior, o que supón un crecemento dun 87%. Durante o curso 2021, a UNED de Lugo impartiu o programa UNED Senior no centro asociado e na aula de Viveiro malia a situación de pandemia, contando esta actividade coa participación dun total de 78 estudantes senior que tomaron parte nas 2 materias impartidas en Lugo e nas 3 de Viveiro. O centro asociado ten un compromiso firme coa calidade, que vai máis aló das exigencias dos seus estatutos e convenio de Constitución. Ao longo do curso 2021, o centro renovou a certificación nivel 2 da NECA, otorgada pola Cátedra de Calidade da UNED Cidade de Tudela. Neste momento, só 5 centros dos 63 da UNED posúen esta certificación. E lembramos que o centro de Lugo foi o primeiro en acadala no ano 2017. E no seu compromiso cara á excelencia, o centro está adaptando os seus procesos ao nivel 3 deste sistema, introducindo a responsabilidade social universitaria no noso sistema de xestión, poñendo de manifesto o compromiso do centro e da súa dirección coa mellora continua e co ofrecemento dun ensino dunha calidade cada vez maior. Finalmente, compre manifestar a noso máis profundo agradecemento ás institucións que coa súa contribución económica, constante colaboración e compromiso fan que o centro asociado da UNED de Lugo sexa unha realidade. A sede central da UNED, a Deputación de Lugo, o Concello de Lugo, a Consellería de Educación da Xunta de Galicia e os concellos de Foz, Monforte e Viveiro. Moitas gracias pola súa atención. Muchas gracias, Alejandro. Pues a continuación vamos a proceder a escuchar la lección inaugural de este año, que viene a cargo de doña Manuela Carmena, que ha sido jueza, ha sido magistrada y ha sido alcaldesa de Madrid, y nos va a dar la conferencia titulada El placer de estudiar. Muchas gracias, Manuela, por venir, por admitir esta invitación y encantados de escucharte. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Y en primer lugar tengo que decirles, y por supuesto a toda la dirección de la universidad, que es un placer el estar aquí. Y es un placer precisamente cuando les voy a hablar a todos ustedes de algo tan importante como es... nada, lo que digáis. Algo tan importante como abrir este curso. He elegido para este curso, para abrir este curso, algo que me ha parecido que era muy sugerente. Para mí lo ha sido, y es el placer de estudiar. La verdad es que recuerdo en casa de una íntima amiga mía, gallega, por cierto, de Vigo, que fue también abogada laboralista como yo, y un día en su casa estaba yo trabajando algún texto en inglés y su hija, que era una adolescente, bueno, un poquito más joven ya quizá que adolescente, me dijo: Manuela, ¿qué haces?
Y yo le dije, estudiar. Entonces ella me dijo, ¿pero te gusta estudiar? Y yo dije, claro, me gusta muchísimo estudiar. Ella dijo, qué horror. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Me gustaría poderles hablar a todos ustedes de los placeres, de lo que significa el estudio, de cómo yo disfruto con el estudio, porque a veces creo que explicar nuestras propias experiencias y nuestras propias vivencias es como ofrecer una bandera de enganche. Y a su vez también me gustaría más adelante en esta charla explicarles, o mejor dicho, contribuir con ustedes a hacer homenajes a algunos estudiosos importantes que de alguna manera nos pueden ofrecer ahora, y muy especialmente también a ustedes y a esta universidad, la posibilidad de seguir estudiando en algunas vidas, en algunas realidades que todavía no son desconocidas. Me gusta diferenciar estudiar de aprender. Aprender tiene más que ver con la vida. Siempre se dice la escuela de la vida, se aprende en la vida. Pero estudiar yo creo que es algo más y está más relacionado a lo académico. Y por eso precisamente he querido emplear esa expresión. Porque estudiar es aplicar la inteligencia o ejercitar el entendimiento para adquirir el conocimiento de una cosa. Es decir, va más allá. El aprendizaje casi te viene sin darte cuenta. No, el estudio tiene eso poco de esfuerzo, ¿no? Y también quiero hablarles de algo que me parece muy importante y es el placer, los placeres. Es sorprendente. Algo tan importante como el placer no tiene una estructura de derecho clara. Estamos tan acostumbrados en nuestra sociedad moderna, civilizada, absolutamente enraizada en el mundo de los derechos, de las obligaciones, que parece que todo tiene que tener alguna respuesta. Y la verdad es que sí hay un derecho de ocio, pero no hay un derecho al placer. Yo creo que es importante el reflexionar la importancia del placer. Y yo diría que me gusta pensar que es bueno desde muy pronto a los niños enseñarles a disfrutar de una manera variada, con un abanico enorme de intereses y posibilidades. Porque yo creo que el sentirse satisfecho, el disfrutar con algo, que es la esencia del placer, nos hace ser más personas, nos hace ser más completos, y yo diría que nos hace ser más buenos, y por eso es tan importante, ¿no? Y pensando en todo esto, pues pensaba algo que les confieso, que siendo alcaldesa, que he disfrutado mucho teniendo que casar a las personas que pedían que yo los casara o los que me tocaba, que me gustaba mucho, he pensado hasta qué punto el derecho, vuelvo de nuevo a esto, está tan de espaldas a los sentimientos que son tan absolutamente importantes y decisivos en la vida de los seres humanos. Cuando yo les leía, tal y como obliga el protocolo del matrimonio civil, a los contrayentes las obligaciones que señalan los artículos del Código Civil, ahí no había amor por ninguna parte. Hay unos detalles tremendos en esas disposiciones del Código Civil, hasta el punto que dice que quién tiene que pagar, bueno, que tienen que fregar los platos entre los dos y esas cosas. La gente no lo sabe, pero lo dice el Código Civil, ¿no? Pero el amor no existe. El amor es como un misterio, lo mismo que el placer también es un misterio, ¿no? De ahí que me parece tan importante que nosotros profundicemos y, digamos, nos atrevamos a reivindicar no solamente el derecho del ocio, que sí está, sino también el derecho al placer. Y profundicemos en algo que yo creo que es tan determinante. Y claro, sin duda que todo eso tiene que ver mucho con la sensibilidad, con el amor y con todo ese mundo que, siendo tan decisivo, es un mundo oscuro, en el que trabajamos poco sobre él, que lo compartimos poco, que lo socializamos poco y que lo utilizamos poco. Yo tengo que decir que la verdad es que yo desde siempre disfruté con la lectura. No sé muy bien por qué, pero disfruté con la lectura, ¿no? Y a partir de ahí, la lectura me ha enseñado a estudiar con la lectura. No solamente la lectura te produce el placer de vivir algo
que alguien cuenta que ha vivido, o de vivir una historia que alguien es capaz de relatarla, o de simplemente de conocer las reflexiones o los conocimientos de uno, sino que además el leer te pone encima de la mesa siempre como un objeto de estudio. Si tú no miras para otra parte, si tú te dejas llevar por esa necesidad del estudio, ¿no? Yo tengo que decirles que uno de los libros, de los muchísimos que he leído, pero que leí hace tiempo y que me gustó mucho, es una biografía de Pérez Galdós que hace un diplomático, Pedro Ortiz de Armengol. Esta es una biografía antigua, ahora hay una nueva. Esta es una biografía que se hizo, yo creo, pues a lo mejor en los años 60 o así. Y es una biografía muy documentada que hizo este diplomático. A veces es curioso porque es muy grueso el libro. Y yo creo que algunas veces el diplomático que adora a Pérez Galdós repite alguna cosa porque quizá no esté muy depurado, pero es una biografía extraordinaria. Entonces, yo leyendo sobre la vida de Pérez Galdós, pues leo una expresión que dice el autor y dice: Benito, el pequeño, tendría en 1852 la respetable edad de 9 años y había dejado ya la escuelita de las amigas. Y digo, ¿esto qué es? ¿Qué es la escuelita de las amigas? Y yo me quedo pensando y se me queda ahí, objeto de estudio que se me queda ahí. ¿Qué pasa? Que a los que nos gusta el libro, a los que nos gusta el estudio, yo creo que no desaprovechamos nunca esa maravillosa posibilidad de estar frente a una librería de Lance, a una feria de libros de segunda mano, a una posibilidad de encontrar lo que ya no está en el mercado, ¿no? Efectivamente, pues un día, en la feria de segunda mano de la Castellana, yo encontré un libro que me llamó muchísimo la atención, porque en primer lugar me recordó a una calle de Madrid, una calle además que tiene una cuesta terrible. Lo sé porque yo sigo siendo ciclista ahora, pero menos. Pero bueno, he montado mucho en bici y la calle de Federico Rubio y Galí es una calle endiablada porque tiene una cuesta tremenda, ¿no? Bueno, yo la verdad sabía poco de Federico Rubio y Galí. Entonces encontré un libro que es precisamente, se llama Mis maestros y mi educación. Federico Rubio y Galí fue un hombre fue fundamentalmente un médico memorable. Él tiene una historia muy interesante. Él es hijo de unos liberales de la época de Fernando VII, entonces se tiene que exilar la familia. Él se exila a Inglaterra, allí aprende cirugía con una precisión hasta el punto de que cuando vuelve a España es el mejor cirujano de España. En Madrid crea un hospital importantísimo, un hospital para todo el mundo, y tan era el médico mejor de todos que llega hasta, cuenta la historia está acreditada que fue así, cuando Alfonso XII ve que la reina Mercedes está muy enferma, pues se decide a planteárselo a que venga el gran médico Federico Rubio y Galí. Había un cierto enfrentamiento. Federico Rubio y Galí era, digamos, de los republicanos del 68. No tenía una gran afición al rey Alfonso XII, pero sin lugar a ninguna duda la reina no se salva, pero ahí está ese pequeño detalle para deciros hasta qué punto es una persona de una entidad extraordinaria, ¿no? Y cuando él ya tiene como en torno a los 60 y muchos, decide explicar por qué él es como es. Y escribe un libro que se llama Mis maestros y mi educación. Y él empieza a contar cómo es. ¿Qué pasa? Que de pronto yo me encuentro que él cuenta con todo detalle cómo va a la amiga. Entonces yo me empiezo a dar cuenta que eso es algo, es una realidad. Y la realidad es una realidad preciosa y es algo que está poco estudiado. Después he podido encontrar un texto muy interesante de la Ciudad de México en la que unos pedagogos han precisamente profundizado de la institución de las amigas en México, ¿no? En España hay alguna cosa escrita, pero todavía muy poco, ¿no? Bueno, pues el libro de Federico Rubio y Galí es una preciosidad porque él cuenta día a día lo que significa cuando tiene 3 añitos y va a las amigas. Las amigas eran una especie de arreglo que se hacía entonces y había una señora que se quedaba con unos cuantos niños, los enseñaba más o menos a rezar y a todos los sentaba en una silla
con una correa de la que no podían levantarse, con un orinal allá abajo, y todo esto lo cuenta de verdad con una delicia importantísima, ¿no? Es decir, lo cuenta, pues no sé, con una manera pues muy deliciosa, ¿no? Y entonces la verdad es que él lo explica, y lo explica con todo detalle, y dice al final, lo que yo aprendí allí, lo que yo aprendí en esa escuela fue fundamentalmente a ser rebelde, a no poderme mover, a ser travieso y a ser antipático, ¿no? Porque es la expresión de lo que significa una equivocación en la escuela, ¿no? Y el haberme dado cuenta de que, de alguna medida, ese proceso de estudio te lleva a tener delante la posibilidad de ir siguiendo la línea de la educación, quizá me hizo que si ya antes, porque siempre me interesó muchísimo cómo la educación es un elemento determinante del progreso en la humanidad, pues todavía me interesó más, ¿no? A mí me ha parecido apasionante lo que significó en España la Ley de la Educación Obligatoria en 1857. Me entusiasma las reflexiones, por ejemplo, de Concepción Arenal, luego algo tendré que decir de ella, cuando ella hace una valoración muy interesante sobre qué ha pasado con esa ley de 1857. Y ella nos dice, ¿para qué valen las leyes si lo que ocurre es que no se pagan a los maestros en los ayuntamientos? Y ella dice, a los maestros les deben no sé cuántos meses, en fin, está teniendo con una lucidez clarísima, está planteando por qué la educación no va como va, ¿no? Pero la verdad es que el proceso de educación, incluido algunos textos que he podido leer y que me parecen interesantísimos de en torno al 1920, en el que cuando se modifica la ley de la educación obligatoria y se incrementa el tiempo de el tiempo de años que tienen que tener los chavales en el estudio, pues hay una reacción enorme de la Iglesia Católica que viene a decir que es mejor que los pobres no aprendan a leer porque no van a leer más que cosas malas en los libros y que no necesitan aprender a leer. Entonces surge un grupo de juristas muy interesante que dicen que el Estado no puede obligar a los niños a ir a la escuela porque eso significa cuestionar, significa atentar con nada menos que la patria potestad. Y ahí hay todo un debate tremendo y ahí va quedando y todo va pasando, ¿no? Y después pues llega esa época maravillosa que yo creo que es la institución libre de enseñanza, en la que de pronto hay una barrida en donde, digamos, un poco los mejores hombres y mujeres, pero sobre todo hombres en aquel momento de España, son capaces de plantear que tiene que haber otra forma de enseñar, ¿no? Y empieza a ser una enseñanza motivada en la iniciativa de los niños, en el placer de los niños. De nuevo empieza a surgir el placer, la satisfacción, la felicidad, etcétera, etcétera, ¿no? Es verdad que después viene la guerra civil y es tremendo recordar que es precisamente en la dictadura franquista cuando la institución libre de enseñanza es la bestia negra en materia de la enseñanza. Hay una actitud contra la institución libre de enseñanza absoluta, ¿no? Quizá por eso yo me sentí muy satisfecha cuando, siendo alcaldesa de Madrid, pudimos dedicarle una calle a la institución libre de enseñanza, aunque la verdad es que no sé si se va a quedar o no, porque ha habido tantos recursos y tantas decisiones judiciales que no sé al final qué va a pasar, ¿no? Pero hasta hoy, por lo menos, sigue habiendo una calle muy hermosa, que es la calle de la institución libre de enseñanza, ¿no? Y tengo que contaros que fue realmente curioso, porque me contó un amigo que un día iba en un taxis y que el taxista le dijo, bueno, esta alcaldesa es que como es tan de izquierdas y tan roja y tal, ha puesto un nombre a esta calle que es ruso. Y le dijo mi amigo, ¿ruso? ¿Y cómo es? Dice, la institución libre de enseñanza. Y le dijo mi amigo, pero hombre, si esto era algo liberal, si esto era una cosa, ¿qué me está usted diciendo, no? Bueno, la verdad es que cuando se dicen muchas mentiras sobre algo, de ahí tan grave y tan perjudicial es mentir, porque las mentiras quedan y puede llegar a identificarse algo que fue una cosa pues tan grandioso, tan absolutamente integrador como era la institución libre de enseñanza, con algo que puede identificar algo que desde luego no tiene que ver con eso, ¿no? Bueno, yo creo que en ese devenir de la enseñanza, que a mí me ha hecho profundizar tanto por lo que me interesa el propio proceso, pues yo creo que ahora estamos en un momento muy interesante. Me gustaría citarles a un pedagogo inglés que yo recomiendo
recomiendo muchísimo, que se llama Richard Herbert, que realmente está haciendo una revolución en la escuela, ¿no? Él tiene una escuela que es la Escuela Grange, ahora mismo pues fundamentalmente ya se dedica, tiene varios libros y fundamentalmente plantea que hay que dar una vuelta absoluta a la escuela, ¿no? Y que la escuela no se puede prever en relación con el futuro de los niños, sino con el presente de los niños. Lo que importa es su presente, ¿no? Él llega a decir que hay que acabar con los pupitres, hay que acabar con los encerados, hay que plantear una escuela que son estancias de estar, estancias de disfrutar, es decir, una gran modificación, ¿no? Bueno, pues esta línea que yo creo que es tan extraordinaria, quiero acompasarla, como ya les he aconsejado, con esos dos pequeños homenajes a dos grandes investigadores o, digamos, patrocinadores del placer del estudio, ¿no? Y tengo que hablarles de alguien que seguramente todos conocen, porque es importante, tiene muchas calles en muchas partes de España, desde luego en Madrid tiene una plaza importante porque fue víctima de un atentado terrorista. José Canalejas, que fue ministro, que fue presidente del Congreso, era un hombre gallego, era un hombre que nació en el Ferrol y era un hombre bueno, que tuvo la desgracia de que efectivamente pues, en aquel momento no se hablaba de terrorismo, eran los anarquistas, pues le mató, ¿no? Pero cuando él es presidente del Congreso, hace una cosa muy curiosa, y es que decide bajar a los archivos del Congreso y ver qué hay. Estamos hablando del placer del estudio, y él es presidente del Congreso, tiene grandes responsabilidades, pero no puede olvidar ese placer de mirar qué hay, dónde está. Y resulta que encuentra un manuscrito que le llama la atención, y ese manuscrito son las memorias de una mujer, que es la señora Juana de Vega, esposa de Espocimina, viuda de Espocimina, ¿no? Otra gallega, nacida en La Coruña, exactamente en el 1805, que seguro que a todos ustedes les suena, ¿no? Pero tan segura que estoy de que les suena quién fue Juana de Vega y su trabajo, estoy también, o por lo menos tengo la duda, de que probablemente no muchos conocerán el libro de las memorias, en la que ella relata algo curiosísimo. En aquel momento estamos viviendo en los albores de lo que fue la Revolución del 68, todo el primer estallido, digamos, de libertad en España, y la reina Cristina ha sido expulsada de España, se quedan las dos infantas, la reina y su hermana, se quedan solas, y entonces el Congreso, el Parlamento, decide nombrar un tutor, y nombra de tutor al señor Argüelles. Seguro que ustedes alguna vez habrán estado en Madrid, en el barrio de Argüelles, han cogido el metro, y no saben, no han sabido, como yo no sabía, hasta que a través del estudio he tenido el placer de saberlo, ¿no?, que eran precisamente la calle, por ejemplo, del Tutor, es la calle que se llama así porque el tutor era Argüelles, ¿no? Y es muy curioso porque todas las calles de esa zona de Madrid están vinculadas con ese periodo histórico, ¿no? Y todas tienen pues alguna relación con cosas de estas que les voy a contar, ¿no? Uno de los temas que a mí me parece buenísimo para el aprendizaje de los niños, divertido y nuevo, es profundizar en la historia de las calles, que los niños indaguen quién está detrás de una calle. Lo mismo que me encanta que los niños jueguen con las estatuas. Las estatuas, al fin y al cabo, son grandes muñecos de bronce, de otros materiales. Son personas que están ahí para decirnos cosas, ¿no? Creo que estatuas y calles son elementos pedagógicos que desaprovechamos, porque cada uno de ellos están deseando contarnos cosas. Me hubiera gustado, mientras que fui alcaldesa, implantar algo que vi en Canadá y que me gustó muchísimo, y es en Montreal había unos pequeños elementos, digamos, unos pequeños controles que simplemente con el móvil
te daban la historia de la calle, ¿no? Y aquello a mí me parece que es una cosa que en su día se podría hacer y que es muy pequeño y que estaría muy bien. Pero bueno, vamos a lo que se trata. El caso es que la señora Juana de Vega, que era íntima amiga de Concepción Arenal y se conoce mucho, yo he visto que aquí hay una fundación en La Coruña y se la conoce mucho por las actividades absolutamente, digamos, filantrópicas que hacían y por la amistad que tenía con la señora Concepción Arenal, las dos y otras personas montaron una cosa importantísima que no todo el mundo lo sabe, que son la primera empresa de viviendas obreras que se monta en Madrid y que es una pena porque casi todas ellas han desaparecido, pero que demuestra que estamos hablando de mujeres que no solamente tenían una gran sensibilidad ante los problemas sociales, sino que eran verdaderas, hoy diríamos, emprendedoras sociales, ¿no? Pero es que, además de esto, Juana de Vega era una política, fue una gran política. ¿Por qué? Porque Argüelles la llama y le dice, mira, Juana, tenemos un problema. Necesitamos que a esta reina, que es la reina Isabel, claro, la reina Isabel II, necesitamos convertirla en una monarca constitucional. Necesitamos hacer una monarca liberal y tú te vas a encargar de ello. Ella en un primer momento dice que esto es imposible, bueno, y a partir de entonces escribe su diario. Y el diario, os aseguro que es una delicia, porque no solamente es un diario escrito de una mujer, en la que recoge hasta las cofias, los trajes que tiene, las niñas, lo mal que los tienen los trajes tratados, reconoce que Isabel comete unas faltas de ortografía tremendas, habla de los caprichos que tienen las niñas, es decir, es algo muy vinculado a la vida doméstica, a la vida de todos los días, que yo diría que es extraordinariamente estimulante, ¿no? Por lo menos para mí, que me parece que es tan necesario que la vida doméstica, que la vida de las casas, que los sentimientos de las mujeres que han gobernado lo doméstico esté también entre lo público y que precisamente lo público muchas veces se tiña de eso, de lo doméstico, porque en lo doméstico ha residido casi siempre el cuidado, el afán de proteger de lo pequeño, de hacer que lo pequeño crezca, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, el libro, ya os digo, es muy divertido en ese aspecto, pero es que tiene otro aspecto extraordinario y es que ella se considera que está en el partido de la libertad y constantemente está haciendo referencias a la cantidad de críticas constantes que los periódicos de aquel tiempo están haciendo, ¿no? Y yo os digo que leyéndolo no pude por menos recordar algunas cosas de las que yo había vivido nada menos que prácticamente 2 siglos después en el ayuntamiento, ¿no? Que por el hecho de ser mujer los periódicos te critican cosas que son incomprensibles que te critiquen, ¿no? ¿Qué creéis que se dice de Juana de Vega? Pues se dice como de casi todas las mujeres que han tenido poder, que están locas, que son unas exageradas, que hacen cosas que no hace nadie. El periódico El Comercio, creo que es el que en aquel momento era muy importante, saca unos artículos diciendo que cómo es posible que se esté educando a la reina Isabel II de España, la esté educando una persona que va en el coche cuando van paseando por el Paseo del Prado, que ahí salían cuando salían, o por el Retiro, por el Paseo del Prado, y van leyendo. Y entonces se lo critican muchísimo, pero ¿cómo es posible? Eso va en contra del protocolo, van leyendo. Y ella explica que, claro, que tiene que aprovechar, que las niñas están muy poco formadas y tiene que estar constantemente leyéndolas. Bueno, pero a su vez hay una reacción importantísima. En un momento determinado hay un motín que se hace porque las tensiones, claro, las tensiones que yo creo que vive el mundo y que desde luego ha vivido nuestro país entre fuerzas progresistas y fuerzas conservadoras se evidencian muy bien en ese momento del 19, ¿no? Y hay un momento en el que desde París, desde la exilada reina Cristina y con una combinación curiosísima porque apoyándose además en un sector del carlismo se hace un secuestro, intentan secuestrar a las niñas, ¿no? Entonces Juana de Vega cuenta cómo ella habla con los guardias para conseguir que no se lleven a las niñas, no sé. Yo creo que es realmente fantástico la visión política de esta mujer, que yo creo que es muy poco conocida, ¿no? Entonces, a mí me parece que el punto más álgido de este texto, que me gustaría además insistir en algo que os voy a decir más adelante, pues es cuando ella hace una crítica al sectarismo de los partidos políticos.
¿Cómo es posible? Yo cada vez voy viendo más que en mujeres históricas. Me ha interesado muchísimo, por ejemplo, cuando leéis a Clara Campoamor. Y Clara Campoamor tiene una visión crítica de los partidos, porque ella pretende fundamentalmente conseguir el voto de la mujer y los partidos no quieren eso, y ella tiene una actitud muy crítica. O cuando lees nada menos que a Simone Weil, una mujer que ha estado militando en la izquierda y ya tiene también una crítica sobre los partidos políticos, ¿no? Y de pronto pienso yo si a veces precisamente el feminismo, que ha sido un movimiento extraordinariamente victorioso en el mundo, que el feminismo ha conseguido mucho de lo que era impensable que se pudiera conseguir hace unos años, no ha tenido partidos políticos y no ha tenido tampoco violencia ninguna. Y el feminismo ha conseguido unos objetivos muy grandes, ¿no? Y por eso me parece interesante el que en un momento determinado Juana de Vega cuenta una historia muy interesante, ¿no? Se ha producido este motín, que os digo, y entonces pues una de las personas que es quien ha dirigido el motín es el coronel Diego de León, y entonces se plantea la posibilidad de que efectivamente se le va a ejecutar y se pide la pena de muerte para el coronel Diego de León. Los familiares de Diego de León piden tener una entrevista con las niñas, con la reina y la infanta, y es interesante cuál es la intervención que tiene Juana de Vega, y en un momento determinado, bueno, pues al final le condenan a muerte y le matan, ¿no? Bueno, entonces es curioso porque ella tiene de nuevo que aguantar muchísimos reproches de los periódicos liberales, en este caso son los liberales, que dicen que se ha pasado al otro lado, que de alguna manera ha tenido una actitud muy tolerante con las personas que dirigieron el motín, como era Diego de León. Entonces ahí ella me encanta porque dice que tiene una manera muy bonita de decirlo. Dice, sin embargo, un año después de la ocurrencia, 2 periódicos, de los más encarnizados en su oposición y que hacía uso de toda clase de medios para combatir su poder y desacreditar al gerente, pues me planteó críticas de todo tipo. Y confieso que de cuantas diatribas inventaron con malicia contra las personas que estábamos cerca de su majestad en aquella época, confieso que esta tan solo me afligió profundamente. Y dice, cuán destituido de toda razón y justicia es el ciego espíritu del partido, ¿no? No sé, me ha parecido enormemente interesante esa, digamos, carrera política, esa trayectoria política de una gran mujer gallega que yo creo que está por acabar de conocer, ¿no? Cuando yo les decía que al tener en mis manos el libro de segunda mano de Federico Rubio y Galí, me propuse que el libro se reeditara, porque un libro que no está reeditado es un libro que no corre, que no se lee. He tenido la suerte de que ahora mismo cualquiera de ustedes puede encontrar el libro de Federico Rubio y Galí reeditado. Tiene un prólogo mío, que lo hice con muchísima ilusión, lo ha editado la editorial Renacimiento, ¿no? Y ahí están muchas de estas cosas que he comentado y que es una persona tan interesante. Digo yo, ¿no es posible que ahora haya personas que quieran profundizar de verdad en los aspectos políticos de la vida de esta mujer tan notable que fue Juana de Vega? Y me atrevo a sugerirlo a esta universidad, a sugerir que se pueda volver a publicar este libro. Este libro es un libro que tampoco está desaparecido. Lo encontró Canalejas, se hizo una edición del Congreso de los Diputados, después ha habido otra edición, pero el libro está absolutamente descatalogado. Y sobre todo, necesita de una interpretación de la vida política de esta mujer y de las vidas de otras mujeres que también tuvieron una actividad política en aquel momento, que yo creo que es extraordinariamente interesante, ¿no? Bueno, pues ahí está un reto. ¿Por qué no conseguir una publicación de nuevo de este libro? ¿Por qué no seguir investigando en los aspectos políticos de esta mujer tan notable? Y voy a otro segundo homenaje. Y de nuevo he querido escoger también otra persona que también es gallega, en este caso es un hombre. Es Juan Antonio Pose. Seguramente todos ustedes saben quién es Juan Antonio Pose. La verdad es que a mí me pareció maravilloso saber que si todos hoy día sabemos algo de quién fue este señor, este cura revolucionario,
Este cura que fue de los pocos que cumplieron algo que se dijo en la Constitución de 1812. En la Constitución de 1812 se pidió a los párrocos que explicaran lo que era esta Constitución. Parece ser que el único que bueno, el único no, pero uno de los que lo hizo fue el cura Juan Antonio Pose. Pero antes de hablar de él, quisiera decirles cómo es posible que sepamos algo de Juan Antonio Pose. ¿Por qué? Pues porque hubo otra persona que tenía el placer de estudiar, otra persona que fue capaz de rebuscar en un manuscrito que también cayó en sus manos por absoluto azar. Estamos hablando del señor Gumersindo Azcárate. La verdad es que es una persona que ahora mismo está olvidada. Forma parte de ese gran colectivo de personas krausistas, de liberales con un sentimiento social interesantísimo. Yo creo que es otra de las personas que está pidiendo una profundización. Él tiene otro libro, desconocido totalmente, que son una crítica que hace a la política parlamentaria de su tiempo. Estamos hablando, sería el 1880 y tantos aproximadamente. Y él dice, yo creo en la democracia, pero ahí no vamos por buen camino. Pensar que lo dice en 1800 y pico. No sabemos si sabemos lo que iba a ser después el siglo XX, lo que iban a ser los 1900, ¿no? Y él tiene una visión extraordinaria. Entonces, Azcárate, también por casualidad, le llega el manuscrito, también es un manuscrito, también es un diario del cura Juan Antonio Pose. Juan Antonio Pose es un cura gallego, no está muy claro dónde ha nacido. Parece que podría ser más o menos en torno a la Costa da Morte, pero no está muy claro, es gallego, pero no es posible identificar, no se ha podido identificar el sitio donde nació. Y entonces, fundamentalmente, él tiene él explica su vida y la escribe también cuando es mayor, porque después de haber hecho este discurso a favor de la Constitución, sufre las consecuencias de la Inquisición, tiene un proceso, pues como aquellos procesos, está preso, en fin, toda una serie de cosas, y él explica, ¿no? Entonces, en las explicaciones, y yo creo que es otra de las cuestiones interesantísimas de esta figura que está desconocida, solamente tenemos la posibilidad de leerlo ahora, no solo porque Gumersindo Azcárate lo rescató y lo publicó, se publicó en parte en una revista en aquellos años, sino porque hubo un investigador americano que se llama Richard Hare, que estaba escribiendo un libro sobre lo que había significado el siglo XIX en España, y él dio con este manuscrito y empezó a trabajar con él, ¿no? El manuscrito es interesantísimo porque entonces os cuenta cómo era la vida de un cura. Él nace en el 1776, aproximadamente, José Antonio Pose, y cómo era la vida de un cura entonces de Galicia. Está en un pueblo pequeñísimo de León que se llama Llávenes. El pueblo existe, yo lo he buscado, Llanaves de la Reina existe, y he estado mirando en internet y es dramático pensar que en este pueblecito, que es súper chiquitito, está muy cerca de San Glorio, del puerto de San Glorio, no hay ni una referencia a esta persona, que es una persona extraordinaria y que entre otras cosas, plantea todo un análisis que Azcárate lo recoge mucho sobre cómo eran las disposiciones sobre la tierra que había en ese momento, ¿no? Bueno, pues no hay ni una línea, ¿no? Yo no sé, tengo ganas de ir a Llávenes a ver si queda algo de esta persona, ¿no? Pero me parece que sería muy importante el poder permitir que no perdamos este enorme patrimonio que se conoce y lo tenemos gracias precisamente al estudio, ¿no? Dice el americano Richard Hare, que no sé, ahora mismo no sé exactamente si vive todavía, él dice que está esperando que en España alguien investigue sobre el proceso que vive el cura Juan Antonio Pose y que alguien investigue sobre el resto que falta del manuscrito, porque el manuscrito no está completo. Y él dice, tendrá que estar en algún sitio, estará el proceso en los archivos de Salamanca, estará en algún sitio, tendrá que estar. Y él dice, sería deseable que alguien en España continuara esta investigación. Yo he querido ofrecerles a ustedes este reto, ¿no? Porque me parece que el placer de estudiar lo tenemos que entender como un placer social, como un placer que nos devuelve, como un placer de boomerang.
Nosotros disfrutamos, pero lo que hacemos hace que otros disfruten más. Es una estructura de solidaridad. A mí me gusta mucho decir que la esencia de la ciudad es la solidaridad, pero la esencia de la universidad también es la solidaridad, es decir, porque uno estudia y lo que uno estudia le vale para estudiar el otro, y así vamos reconstruyendo nuestra historia, ¿no? El discurso que hace Juan Antonio Pose sobre la Constitución es muy largo. Estoy segura que no les largó eso a sus feligreses porque no lo hubieran aguantado ninguno, ¿no? Lo que pasa es que él debió decir algo y luego ya le gustó y lo escribió, y el pobrecillo, por escribirlo, después pues tuvo que aguantar en el 1816 con la vuelta de Fernando VII y el restablecimiento de la Inquisición, tuvo que aguantar un terrible proceso, ¿no? Pero bueno, del discurso me ha parecido interesante el recoger un párrafo y utilizar este párrafo como, digamos, punto final y punto que me permito lanzarles con la finalidad de estimularles en que incrementemos entre todos el gran placer de estudiar, ¿no? Entonces dice, entre otras cosas, dice: seamos útiles a la patria y defendamos la Constitución, que promueve nuestro bien, y seremos felices. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuela. Está precioso. A continuación tiene la palabra la directora del Centro Asociado de aquí, de Lugo, en la UNED, doña Ana Belén Traseira-Pena. Cuando quieras, Ana, por favor. Señora vicerreitora primeira da UNED, señor presidente da Xunta Reitora, señor tenente de alcaldesa, señora Carmena, autoridades, profesorado, persoal de administración e servizos, señoras e señores. Primeiramente, quero recordar e mandar o meu agarimo e aprezo a todas as familias das persoas que nos deixaron por mor da pandemia da COVID-19 e a todas as que loitaron e estiveron nas trincheiras combatendo o virus e permitindo que o noso mundo non se parase de todo. A UNED conseguiu, con moito esforzo, manter o servizo dende o primeiro momento e traballou arreo para examinar e atender debidamente aos seus máis de 200.000 estudantes. A miña admiración aos traballadores dos centros tecnolóxicos, ás direccións dos campus e a todo o persoal e titores da UNED de Lugo. Sen a súa entrega e esforzo non tería sido posible proporcionar ao alumnado un servizo de elevada calidade. Compre felicitar a señora Carmena pola súa excelente lección sobre o prazer de estudiar, un prazer que coido que compartimos ambas as dúas. O Obxectivo de Desenvolvemento Sostible número 4, unha educación de calidade, é o alicerce de calquera sociedade que queira consolidarse como crítica e desenvolvida. E, ademais, é o único xeito de que poida afianzarse a construción dunha provincia de Lugo aliñada cos 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sostible da ONU. Son moitos e moi grandes os desafíos aos que teremos que enfrontarnos nesta década, pero só un territorio cunha poboación formada será capaz de vencelos. Quero brindarlle unha calorosa benvida aos nosos estudantes, os novos e as que nos volven a escoller un curso máis para a súa formación. Por eles, revalidamos cada día o noso compromiso coa mellora continua e cun ensino de maior calidade. A UNED de Lugo afianza cada curso o seu decidido compromiso coa sociedade lucense, a que lle está enormemente agradecido pola súa fidelidade. Ao longo do curso pasado, renovou a certificación de calidade en nivel 2, tendo sido o primeiro centro da UNED de toda España en acadar dita certificación.
o que pon de manifesto a calidade e excelencia dos nosos servizos, e xa está a preparar a escalada ao nivel 3, dando un paso máis na súa decidida aposta por converterse nunha institución cada vez máis responsable socialmente. A UNED de Lugo é consciente da importancia do respecto e coidado do seu entorno natural, da necesidade de reducir a súa pegada ecolóxica, compromiso que pretende consolidar no vindeiro curso acadando a neutralidade climática e da necesidade de loitar pola igualdade real. E todo isto deberá levarse a cabo optimizando os recursos públicos cos que traballamos. Este centro universitario, debido á súa labor de xeración e difusión do coñecemento e a súa situación dentro da sociedade, está chamado a desempeñar un papel fundamental no cumprimento da Axenda 2030. O impacto deste compromiso atraerá o interese de formación relacionada cos obxectivos, creará novas alianzas, permitirá acceder a novas fontes de financiamento e definirá a universidade como institución comprometida e responsable socialmente. A asunción deste compromiso está en liña co Plan Estratéxico da UNED, no que os obxectivos de desenvolvemento sustentable se establecen como eixos transversais na educación, investigación e transferencia e gobernanza. O Centro de Lugo leva 2 cursos traballando por medio do seu proxecto Lugo Naturalmente en 3 eixos fundamentais para o desenvolvemento territorial da provincia de Lugo: a posta en valor do patrimonio ambiental da nosa contorna, a loita contra o cambio climático e a mitigación dos seus efectos e o aliñamento coa Axenda 2030 da ONU e a súa divulgación ao conxunto da sociedade lucense. Este compromiso é, se cabe, máis firme despois da obtención de 3 galardóns no último curso. O primeiro foi o Premio do Consello Social ás boas prácticas desenvolvidas polos centros asociados, que obtivo a titulada Fomento da Igualdade de Xénero e pon de manifesto a firme defensa da UNED de Lugo pola igualdade e a loita contra a violencia de xénero. Quero expresar o meu agradecemento a todas as persoas, institucións e asociacións que colaboraron na posta en marcha deste proxecto. Tamén quero resaltar os 2 galardóns ODS na universidade outorgados polo Observatorio ODS da UNED. Foi galardoada a proposta Planeta ODS 2.0, que presentou un extenso programa de iniciativas para a divulgación de efemérides aliñadas coa Axenda. A primeira versión desenvolveuse o curso pasado e a segunda deslocalizarase ao longo de toda a provincia de Lugo. E dentro da categoría individual foi distinguido o proxecto FOD 2030, unha iniciativa para a creación dun estudio de índice ODS que permita elaborar un marco municipal en relación ás metas de desenvolvemento sostible, aproximando dun xeito novidoso a universidade á administración municipal e agardando converterse nun modelo replicable noutros concellos da provincia. Así pois, o compromiso social da UNED de Lugo medra día a día, como amosa o fito de que só dentro deste proxecto se formaron máis de 1.500 persoas en 27 actividades. A xestión cada vez máis transparente é outro dos compromisos asumidos por esta dirección, avanzando cada día máis neste eido da man da Delegación Territorial da IGA en Lugo e da sede central da UNED, a quen compre agradecerlles o seu excelente traballo. Outra das fortalezas do centro é a súa extensa e variada actividade de extensión universitaria e desenvolvemento cultural que son fundamentais para a vida da nosa provincia. Quero resaltar o convenio coa Deputación de Lugo para o proxecto Comunicación e Cultura Digital, que fai que poidamos dar soporte e difundir a actividade das asociacións culturais da nosa provincia.
máis de 5.000 estudantes participaron o curso pasado nas nosas actividades formativas e culturais. O centro conta coa colaboración neste eido de excelentes profesionais, membros dos corpos de forzas de seguridade de Estado, profesionais da xudicatura, profesores da sede central, colexios profesionais, etc., que participan con entusiasmo e enorme xenerosidade nas actividades que levamos a cabo, enriquecendo substancialmente a nosa labor como transmisores de coñecemento. Moitas grazas á UNED e ao seu equipo reitor, ao seu reitor e equipo de goberno, a quen quero expresarlles o meu agradecemento pola súa confianza e apoio personal e institucional. É fundamental manifestar a gratitude que sentimos cara ás institucións consorciadas pola súa colaboración, achegas económicas e apoio institucional. Grazas á Deputación e ao Concello de Lugo, representados polo señor presidente da Xunta Reitora, don José Tomé, polo señor tenente de alcaldesa, Miguel Fernández. Por favor, transmítallas á señora alcaldesa no meu nome, por estar sempre coa UNED e coa súa dirección para traballar na consecución dos obxectivos do centro. Non podo deixar de agradecer á Deputación a renovación do equipamento tecnolóxico do centro asociado. Grazas a ela dispoñemos dun salón de actos dotado coa última tecnoloxía que fai que poidamos facer chegar a nosa actividade ao mundo coa maior calidade audiovisual e que os nosos estudantes poidan dispoñer de novas aulas dende as cales recibir as súas clases e cursos coa tecnoloxía máis avanzada. Tamén me gustaría agradecerlle a súa colaboración á Consellería de Educación da Xunta de Galicia e aos concellos de Foz, Monforte e Viveiro. Achegar o coñecemento e a educación a estas localidades rendibiliza o xeneroso investimento que están a facer. Tamén quero lembrar o Concello de Sarria, co que vimos de colaborar na xornada xurídica Román García Varela, e onde dispoñemos dunha aula sénior que volverá este curso a funcionar a pleno rendemento. Moitas grazas ao persoal da Administración e Servizos. A súa entrega e o seu traballo constitúe o engrenaxe que fai andar cada día esta institución e que posibilita que conte co aprecio e co máximo recoñecemento nas esquisas anuais por parte do noso alumnado. Dan o mellor de si mesmos cada día. E iso percíbeno todas as persoas que se achegan a nós para formarse. Os nosos titores son outra peza fundamental da UNED de Lugo. O seu bo facer diario e a súa profesionalidade é recoñecida polo alumnado cada curso. Grazas pola vosa entrega e adicación. A provincia de Lugo ocupa unha situación privilexiada para consolidarse como un modelo de referencia global de desenvolvemento territorial, ao que a UNED de Lugo quere contribuir como un difusor decisivo de coñecemento co fin de acadar novas metas de benestar e prosperidade para todos os lucenses. Moitas grazas. Muchas gracias, directora. Pues a continuación tiene la palabra el teniente de alcaldesa, don Miguel Fernández Méndez. Muchas gracias. Vicerrectora primeira, presidente da Xunta Reitora, directora do centro, admirada Manuela Carmena, amigos e amigas, moi boa tarde a todos e a todas. Eu simplemente agradecer a oportunidade de compartir con todos vostedes pois esta presentación e, por suposto, pois o luxo da intervención de Manuela Carmena. Tamén pois pedir disculpas pola ausencia da alcaldesa, Lara Méndez. Compromisos previos pois impidíronlle acompañaros como era a súa intención, pero pediumelles transmitira pois un saúdo e os desexos de éxito neste curso que comenzamos. Tamén sumarme
a benvida a todos os alumnos e alumnas, e, en xeral, a todos os membros da comunidade universitaria que forman parte deste centro asociado da UNED, que fora creado no 2007, e dende aquele un auténtico referente na formación, non só en Lugo, sino na provincia, en toda a contorna, especialmente para aquelas persoas que recurren á educación a distancia para continuar ou ampliar a súa formación académica. O Concello de Lugo colaborou na súa creación desde o primeiro momento, colaborou recientemente na remodelación do centro, un centro que a día de hoxe está plenamente operativo e que, ademais, conta con as magníficas instalacións que todos podemos comprobar, ademais de, por suposto, xa se dicía, dun corpo técnico, dunha dirección e dun cuadro docente, desde logo, con alta calidade profesional e académica. Eu diría que compartimos ambas institucións a importancia de achegar e facilitar o ensino público a toda a cidadanía, algo que é un papel que cumple a perfección a UNED, coa súa modalidade semipresencial, que foi auténticamente pioneira no ensino, e que permite unha formación continua e a distancia a todos aqueles que compaxinan os seus estudios con outras actividades ou con outras tarefas. Por tanto, neste senso, reiterar o ofrecemento do Concello de Lugo como membro do padroado que somos a continuar colaborando coa institución na aposta común que temos polo ensino público e por manter a calidade na formación que se imparte ao cada vez maior número de alumnos. A educación permite contribuir a unha sociedade máis xusta e igualitaria na que todos e todas teñamos as mesmas oportunidades, tamén no eido educativo, e nos tomemos, por tanto, en igualdade de condicións en todos os ámbitos. Sin dúbida, unha sociedade máis e mellor formada é unha sociedade máis avanzada e moito máis cohesionada. E, por iso, a educación para nós é unha inversión para conseguir un futuro mellor dende o momento en que axuda a mellorar a competitividade e, consecuentemente, a loitar, aparte de contra as desigualdades, tamén contra o desemprego, que é, como é sabido, un dos nosos problemas máis importantes, especialmente, desgraciadamente, entre a nosa mocidade. E, por último, convidar o alumnado a aproveitar todas as oportunidades, acollerse a todas as diferentes modalidades de formación posibles e que, sin dúbida, lles ofrecerá a parte de moitas satisfaccións, no senso que decía Manuela Carmena anteriormente, tamén a posibilidade de inserción laboral. Sabemos que na actualidade acadar un bon nivel de formación resulta imprescindible para colleitar éxitos no complicado e competitivo mundo laboral. E nese ámbito tamén a UNED ten moito que contribuir e ten moito que seguir aportando como está de agora. De maneira que, gracias a todos polo traballo realizado durante todos estes anos, desexarlles os maiores éxitos durante o ano que comeza e contan, como non podía ser de outra maneira, como sempre, coa colaboración e apoio do Concello de Lugo a unha institución tan grande como é o Centro Asociado da UNED en Lugo. Moitas gracias. A continuación tiene la palabra el presidente de la Junta Rectora y presidente de la Diputación, don José Tomé Roca. Por favor. Buenas tardes, muchas gracias, señora vicerrectora, teniente alcalde de Lugo, directora do centro, señora Manuela Carmena. Gracias por acercarse a Lugo y es verdad que es un placer estudiar, pero yo creo que hoy también fue un placer escucharla a usted. Así que buenas tardes a todos y a todas. Bueno, as miñas primeiras palabras queren ser un saúdo de benvida á comunidade universitaria da UNED en Lugo, por suposto o profesorado, os alumnos e as alumnas que continúan no proceso formativo, xa empezado en anos anteriores, ou ben que se acercan por primeira vez ás aulas da UNED de Lugo.
a lengua está para entendernos, así que, se ustedes me permiten, para que nos entendan todos os que están aquí, hai persoas que non son galegas e creo que non falan o galego, pois, se me permiten, a partir deste momento, vou facer a intervención en castelán, así que seguirei en castelán. A ver, un nuevo curso siempre representa un nuevo reto para todos. Y es un nuevo reto y un nuevo paso hacia el futuro individual y también hacia el futuro colectivo de la comunidad educativa, en este caso de la UNED. Y especialmente un año como este, en el que afortunadamente estamos recuperando ya dentro de la prudencia, pero parece que sí, que ahora sí lo superamos, pues volver a esta normalidad académica que se vio afectada por la pandemia, como se vio afectado todo de una manera brutal, ¿no? Y en este sentido quiero también yo hacer un recuerdo agradecido a los profesionales de la sanidad y de los cuerpos esenciales por su esfuerzo, por su trabajo, por su dedicación durante todo este tiempo, ¿no? Como presidente de la Junta Rectora de este centro asociado de la UNED en Lugo y presidente de la Diputación, y sobre todo como docente, que uno nunca se olvida de su puesto de trabajo, su vocación también, supone una satisfacción comprobar cómo crece y cómo mejora este proyecto desde que empezó en la ciudad, un proyecto destinado a la educación superior, un proyecto que cuenta con una oferta diferenciada que año tras año atrae a personas, a más alumnos, a más personas que dirigen la UNED de Lugo para o bien iniciar o bien complementar su formación académica. Las señas de la identidad de la UNED son la calidad, la flexibilidad y la formación a distancia. Y esto se vio reforzado durante este periodo de la pandemia, ¿no? Durante este tiempo. Obligatoriamente se vio reforzado. Todos y todas tuvimos que adaptarnos, en mayor o menor medida, a las normas de no presencialidad, aunque yo ya digo que a mí me gusta más la presencialidad, pero tuvimos que adaptarnos a las circunstancias. Y la UNED tenía en ese sentido el trabajo hecho, estaba preparada para poder asumir ese reto de educar en la distancia, porque precisamente es una de sus funciones y nació para ayudar a aquellas personas que no podían acudir presencialmente a estudiar. Bueno, pues junto con la calidad educativa, la UNED fomenta en Lugo iniciativas transversales que le dotan de un carácter diferenciado, como las que impulsa en torno a la igualdad, algo muy importante siempre, pero que ahora mismo yo creo que hay una concienciación mayor de la que había antes en torno a la igualdad, al concepto de la igualdad, sobre todo a practicar la igualdad, o las que tienen que ver con el medio ambiente y el desarrollo sostenible. Precisamente el pasado mes de septiembre, lo comentaba antes la directora, este centro fue galardonado con los proyectos Planeta ODS 2.0 y FOZ 2030. Por todo ello, la UNED aporta un gran valor a la provincia de Lugo. En primer lugar, aporta valor porque refuerza nuestro carácter de ciudad y de provincia universitaria, volcada con la enseñanza superior y con la investigación y desarrollo e innovación. Y además aporta un valor porque la formación de la UNED ayuda a convertir en talento un factor de desarrollo individual y desarrollo colectivo para la provincia de Lugo, centrada en múltiples enseñanzas universitarias, pero sobre todo las que tienen que ver con la naturaleza, con el medio ambiente, con la agricultura, con la ganadería, con el monte. Y, por lo tanto, la UNED complementa al campus que tenemos en la ciudad de Lugo. Una formación que se desarrolla desde los principios, como digo, de calidad, de universalidad, que definen el modelo de enseñanza pública en España. Nuestro país, nuestra provincia, cuenta con un excelente modelo de universidad pública y solo quiero poner en valor. Tenemos una excelente universidad pública, un modelo que favorece la igualdad de oportunidades y que garantiza el compromiso con el desarrollo de la sociedad y con el desarrollo del territorio a través de la transferencia del conocimiento. El conocimiento es importante tenerlo, pero tenemos que transferirlo. Si no lo transferimos, no es útil a la sociedad. Un modelo que
que no precisa otro estímulo más que ver asegurada su suficiencia presupuestaria. Es decir, tiene que tener medios para poder cumplir la función que tiene encomendada. Por lo tanto, es importante que desde las administraciones públicas que tienen la función de financiar, en este caso la universidad, pues aseguren esa suficiencia presupuestaria que permita lograr e impulsar los objetivos que se persiguen. Bueno, la Diputación de Lugo apoyó desde su nacimiento, digamos que casi fue la madre del nacimiento de la UNED en Lugo, primero en otras instalaciones, no aquí, en otras instalaciones, y por lo tanto cuenta con este excelente UNED, excelentes instalaciones de la UNED, que por cierto eran titularidad de la Diputación. Antes tenían otra función, incluso de hostelería, que terminaron, afortunadamente, unas excelentes instalaciones para la educación pública y universal. Y esta educación pública universal, año tras año, cuenta con una aportación importante de la Diputación de Lugo. La UNED aporta, pues no vamos aquí a hablar de cifras, no quedaría ético, no quedaría elegante, pero sí cuenta con una importante aportación económica y también, como digo, de instalaciones. De hecho, el compromiso de la institución que presido hizo posible que este centro, como acabo de decir, lo que permitió pues, corregir. Yo creo que había un déficit de la UNED con la provincia de Lugo. Era la única provincia de Galicia que no tenía la UNED, por lo tanto, se corrigió ese déficit que tenía la propia UNED con nuestra provincia. Y finalizo ya reiterando de nuevo mis mejores deseos para este año académico a todos los alumnos y alumnas de la UNED y también a todo el claustro docente. Y yo quiero decir también que en su conferencia inaugural, doña Manuela Carmena acaba de hacer una interesante reflexión en torno al placer del estudio. Y yo pienso además que es un tema bien traído en este momento, porque la historia de la UNED es, en esencia, la historia de un trabajo desarrollado para facilitar el acceso de las personas a los diferentes estudios. Para que nadie quedase sin la posibilidad de estudiar, porque cada persona viene de un mundo, tiene las posibilidades que tiene cuando, pues más o menos todos consideramos que hay época de estudiar, pero la vida a cada uno le lleva por donde le lleva y tiene esa posibilidad o no la tiene. Y por lo tanto, no quiere decir que a lo largo de la vida no pueda adquirir esa formación. Por lo tanto, la UNED es el ejemplo perfecto para que los pongamos sobre la mesa y que las personas puedan adquirir esos estudios más allá de lo que podría haber sido en la época de juventud que podía haber estudiado. Y ese es un hermoso objetivo de universalidad y de igualdad. Y yo sé que a doña Manuela le gusta mucho hablar de la igualdad, por eso lo digo. Así que desde la Diputación de Lugo reiterar el compromiso de siempre de apoyar a esta institución como es la UNED. Muchísimas gracias. Pues bien, ya solo resto yo decir unas breves palabras y si comencé diciendo que era un placer compartir con todos ustedes este acto solemne de apertura de curso 2021 y así lo han demostrado las palabras de las personas que me han precedido. Yo también quiero decirles que es un día de alegría, es un día en el que los estudiantes son los protagonistas, los que hay que felicitar y con ellos a todas las familias suyas que han estado detrás de esos desvelos y ese tiempo de invertido para lograr sus títulos, aquellos que hayan acabado, muchas felicidades por ello, o, como bien ha dicho la directora, continuar sus estudios aquellos que siguen eligiéndonos. Pero también quiero felicitar por su brillante lección inaugural a doña Manuela Carmena, que además quiero que públicamente quede plasmado, y se lo he dicho allá anteriormente, el agradecimiento, la gratitud de la UNED, no solamente a nivel de Lugo, por haber venido aquí a acompañarnos a este acto de apertura en este centro asociado que tanto nos interesa a la UNED, sino por todo el trabajo a nivel global, académico y de investigación que, siendo alcaldesa de Madrid, ha proyectado hacia nuestra universidad.
He tenido la suerte de poder participar con ella en proyectos, y voy a nombrarlo, Manuela, el de APS, Aprendizaje por Servicios, el que tanto empeño ha puesto ella y tantas universidades nos vimos implicadas en la Comunidad de Madrid para llevar a cabo. Vaya por delante ese agradecimiento de esta universidad, de la cual nos sentimos orgullosos, y el respeto hacia todo el trabajo que usted o tú has proyectado para que esas universidades sigan adelante apoyando lo que es precisamente el aprendizaje y el amor al esfuerzo realizado por todos los estudiantes. Pero ese trabajo no es solamente fruto del esfuerzo de las familias o del esfuerzo de la persona que estudia, es también debido al esfuerzo de todas las instituciones que forman parte de este complejo proceso que es el de la educación y el aprendizaje. Y para ello quiero valorar el esfuerzo de todos los profesores tutores que forman parte de los centros asociados, en este caso Lugo, de todas las personas del personal y servicios, de la dirección, del secretario del centro, de todos los coordinadores, de todas las personas que forman parte de ese proceso de aprendizaje. También quiero decir que, si bien ha dicho el teniente alcalde que este centro lleva desde el año 2007 funcionando como tal, pues he hecho cuentas, querida directora, y desde el 2010 o el 2009 es que nos conocemos y trabajamos en conjunto. Y también tengo que decir que las instituciones son lo que hacemos con ellas las personas. Y en este caso hay que agradecer a las instituciones que tanto nos apoyan financieramente, que es importante, Ayuntamiento, Diputación, y también a las personas que forman parte de esta universidad. Porque, Ana, te conozco desde hace más de 13 años, 12 años, y no habéis parado todo centro de pensar, de innovar, de cambiar y ver por dónde podría ir el horizonte de mejorar la educación de nuestros estudiantes de esta tierra y además proyectarlo con la investigación a la transferencia del conocimiento, que es una parte muy importante. Venir aquí a contar o a explicar a todos ustedes que están muy implicados con la UNED qué es la UNED, pues no tiene mucho sentido. Somos una de las universidades más grandes del mundo, estamos entre las 10, con 60 centros asociados en España, 20 en el extranjero, pero de todos los grados, másteres y doctorados que tenemos, lo más importante es eso, la sensación, el cuidado que tenemos para atender a nuestros estudiantes. Lo más importante de todo ello es los resultados que estamos obteniendo. Eso es un poco hablar del pasado. El pasado todos lo conocemos, pero sin embargo lo que nos importa ahora es también un poco hablar del futuro, que va a ser el futuro cuando estamos llegando a este año, que es cuando se cumplen 50 años de vida de esta universidad. Este proyecto vuestro, naturalmente, del que tanto hemos hablado, yo soy profesora de Química y Ambientales y he podido compartir con ella muchos historias pequeñas, grandes e importantes de lo que puede ser la envergadura de este proyecto, pues viene relacionado con eso, con la ilusión, el estímulo, la financiación, la implicación de todas las personas que estamos trabajando. El pasado 14 de octubre, el ministro Castel estuvo presidiendo, con nuestro rector, lógicamente, la inauguración oficial del curso en nuestra sede central de Madrid. Allí los temas claves de cara a ese futuro, a ese horizonte que nos espera, en alineación con los objetivos del ODS, la Agenda 2030, son precisamente lo que es el cuidado por los territorios, la vinculación al territorio, el patrimonio cultural de los terrenos. En eso, Ministerio, UNED, instituciones locales, tenemos un compromiso firme con esa ciudadanía, con los ciudadanos a los que tenemos que dar respuesta desde el conocimiento a todo el trabajo que se hace dentro de la UNED, que es mucho, pero la sociedad tiene que saber lo que se hace. Y eso es lo que estamos teniendo como objetivo, como bien ha plasmado la directora, lo tenemos plasmado en los objetivos como ejes estratégicos hasta el año 22, que termina el plan que tenemos. Llegar hasta aquí, ver el proyecto ya tan avanzado y verlo con tantos premios, pues la verdad que nos llena de orgullo desde la UNED, que lo estamos siguiendo día a día. Y después de esa visión global, esos agradecimientos, esas felicitaciones que hay, yo también les quería dejar plasmado que la UNED, en su 50 aniversario, vuelca mucho el trabajo que queremos realizar en abrir las puertas, en que la sociedad conozca lo que gracias a estas alianzas con las instituciones hacemos. Y el ejemplo más grande lo hemos tenido precisamente cómo hemos podido concurrir o participar en investigaciones de envergadura como han sido precisamente aquí ya nombradas en relación a la pandemia del COVID,
en la cual hemos tenido varios proyectos de investigación implicados, locales y nacionales, en los que hemos aportado resultados de interés para la sociedad. Y también ahora, ¿por qué no comentarlo?, en la propia isla de La Palma. En La Palma tenemos un centro asociado, desde allí estamos colaborando. La ciencia, la tecnología, en este caso los vulcanólogos, están ofreciendo, intentando dar una mejor calidad de vida a las personas que se están allí perdiendo lamentablemente sus viviendas. Por tanto, estudiar es importante, la UNED abre sus puertas. Queremos agradecer firmemente las instituciones que aquí nos apoyan y desde luego decirles que seguiremos invirtiendo nuestro tiempo, nuestro esfuerzo desde el Centro Asociado de Lugo y desde la UNED para que todos los estudiantes nuestros alcancen esos objetivos que se están marcando y desde luego con el ejemplo de una persona con experiencia y con ideas claras como la profesora Manuela Carmena, que nos ha acompañado, queremos dar por inaugurado este año, este curso académico 2021. Muchísimas gracias a todos, felicidades y que sea un año de alegría, de superación, de sensación que salimos adelante después de esa pandemia, pero que siempre el conocimiento nos va a permitir tener muchísima mejor calidad de vida. Muchas gracias y queda inaugurado.